Y para hablar sobre la defensa y protección de los animales, nos acompaña hoy acá en el estudio un gran amigo de muchos años. Eduardo Peña es el coordinador para Latinoamérica de Animal Defenders International, una organización que trabaja en investigaciones, rescates y cambios legales para combatir el maltrato, el tráfico ilegal y el uso de animales en espectáculos y entretenimiento. Hay mucho detrás en lo que hoy en día todavía los animales son utilizados de una manera ilegal en muchos países. Querido Eduardo, bienvenido a Mascoticas, ¿cómo estás? Bien, Marc, muchísimas gracias por la invitación y pues por ese preámbulo perfecto que hiciste. ¿Estuvo bien? Yo creo que sí. ¿Qué me faltó? No, pues ahí vamos hablando y vamos viendo qué puede haber faltado. Contémosle a nuestros televidentes qué es Animal Defenders International inicialmente. Ok, es una organización de protección animal presentes en varios países del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica, con un santuario maravilloso y en Bogotá para asuntos latinoamericanos. Aquí tenemos como la agenda para Latinoamérica con varios temas en contra del uso de animales en la ciencia, en los espectáculos, también una atención a los animales, a la fauna silvestre y los cambios normativos en varios países donde tenemos presencia. Cambios normativos a favor de los animales. Exacto, a favor de los animales. ¿Hace cuánto está Animal Defenders International en Colombia? Desde el 2006 con investigaciones encubiertas en circos y laboratorios con animales. Ya unos años después ya se abrió ya a lo público para empezar a generar las campañas a favor de todos los animales y una de esas, la más importante en cuestión histórica, que fue la primera ley, que fue la prohibición del uso de animales en los circos por ahí en el 2013. Y después vino la prohibición de los testeos en laboratorio y ahora hablamos de una protección que abarca un rango mucho más amplio. Cuando habla uno de un representante como tú, en un país como Colombia, ¿qué hace un representante como tú? Se levanta a las 5 o 6 de la mañana y ¿qué hace? Bueno, evito no madrugar tanto porque generalmente la agenda termina bastante tarde. Y pues bueno, algo fundamental es que el defensor de animales también debe tener un bienestar propio, mental, físico, porque si no, pues se vuelve bastante complicado defender de manera eficiente a los animales. Entonces por eso hay que darle espacio también al descanso, es fundamental, y al esparcimiento, un poquito al ocio. Sin embargo, nosotros tenemos un trabajo muy interesante, es un equipo bastante amplio, que vemos con preocupación, sí, como lo que está pasando en algunos países, pero con la pregunta que haces, Colombia, curiosamente, no está mal ubicada en el ranking de los países que, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Hay algo muy particular en este momento y es que estamos hablando de los países desarrollados, en Norteamérica, en Europa, en Asia, y vemos que en esos países están muy cortos en las políticas de protección eficiente a los animales. Y todavía en España se ven, y sobre todo en Europa, en Inglaterra, se ven circos con animales, en Estados Unidos también. Mucho tráfico todavía. Hay un tráfico impresionante, lamentablemente. Hay países hermanos latinoamericanos como México que avalan, y Perú, que avalan la comercialización de fauna silvestre, algo lamentable. Y así, entonces sí, estamos en un ranking bastante interesante en las últimas 2 décadas, sobre todo en los últimos 15 años la norma ha mejorado, comenzamos con la ley que prohíbe los animales en los circos en el 2013, que eso desbloqueó por completo esa voluntad que estaba dormida en el Congreso. Ya después fue la ley 1774, que no es absolutamente nuestra ni más faltada, sino fue un apoyo muy importante en la mayoría de organizaciones en su momento, que fue la que reformó el Código Civil y Código Penal. Ya posteriormente logramos la prohibición del testeo de cosméticos en animales, que por fin el Estado lo empezó a reglamentar, no de la mejor manera, pero vamos construyendo paso a paso para que quede una buena reglamentación de esta ley. Y ya de ahí seguimos con la prohibición del uso de animales en disturbios, por ejemplo, que es algo impresionante, y seguimos avanzando ya pensando en la fauna doméstica, los animales de compañía, pensando en la fauna silvestre, incrementando las penas,
En fin, o sea, hasta ahora, el 2014, que fue, no voy a decir la mejor porque todas las leyes son importantes, sobre todo es como categorizar los animales, no hay uno más importante que otro, pero la prohibición de las corridas de toros fue una cosa impresionante, Claro. o sea, simbólicamente. Y que la Corte Constitucional en el 2015, un año después de la aprobación en el Congreso, amplíe la prohibición a las peleas de gallos, corralejas, coleo, es algo más increíble todavía. Y muestra realmente la capacidad moral y de valores que podemos tener en el país, en el cual podemos avanzar no solamente pues, a favor de los animales, sino como una cultura general de respeto. En nuestro país veníamos todavía de un manejo de zoológicos que han venido tratando de convertirse en santuarios. Algunos de ellos lo han venido logrando poco a poco y otros pues terminaron cerrando o trasladando sus animales porque no lo iban a lograr. ¿Hemos tenido un avance importante en eso en Colombia o todavía estamos muy cortos en eso? Esos lugares deberían enfocarse evidentemente a tratar, cuidar, reservar esos animales que son animales que evidentemente vienen de los circos, del tráfico ilegal y evidentemente pues no se pueden Liberar. ni liberar ni reubicar en un espacio, en un hábitat natural ni nada por el estilo. Sí, lamentablemente tienen que mantenerse bajo el control del humano. Pero lo más importante es que estos lugares, que los zoológicos, parques o como los quieran llamar, no entren en el proceso de la comercialización de animales. O sea, nosotros somos amigos de varias personas que trabajan en los zoológicos y lo que siempre les decimos de una manera muy cordial, pero también muy honesta es, de nada sirve recibir los animales para darles un mejor trato, que fue animales que fueron víctimas de otras circunstancias, para seguir comercializando entre los zoológicos animales, reproducir animales. Nosotros, por ejemplo, cuando trasladamos los leones a Sudáfrica, primero estos leones hay que esterilizarlos para que no se genere como un negocio con los animales, con las crías, porque en este caso la reproducción, sobre todo de fauna que tiene problemas genéticos, pues no es viable, por ejemplo, para procesos de repoblamiento. ¿Cómo ven ustedes esta situación que tenemos hoy en día con el tema de los hipopótamos? Yo sé que llevamos años hablando de esto y obviamente hay, digamos, unas posiciones encontradas frente a esto, pero yo me imagino que ustedes que también trabajan esa protección y que hay los santuarios en otros lugares, me imagino que no lo ves con muy buenos ojos que se vaya a utilizar la práctica de la eutanasia en 80 animales de estos. No, Marvis, esa es la pregunta del millón de dólares, de los billones de dólares realmente. Esa pregunta, la respuesta es muy difícil, Marca. Nosotros desde, digamos, el Ministerio de Ambiente, y no estoy hablando de lo actual, sino durante 30 años, sabe esta situación. Y obviamente no vamos a ponernos a buscar el retrovisor y buscar los culpables de hace 30 años, pero sí el Estado fue bastante incompetente para controlar estos grupos de hipopótamos y el Parque Nápoles también es responsable de eso que sucedió. Claro. Digamos, no estoy hablando de su dueño inicial, ni más faltaba, No. sino estamos hablando de cuando El Estado proceso de toma, evolución del parque. Exacto, toma el dominio del parque, después la fundación que toma el dominio del parque, fueron completamente ineficientes en el manejo de los hipopótamos. Los hipopótamos salían y entraban al parque, nosotros lo vimos, o sea, ahí mismo en territorio. Usted sabe muy bien, Marco, que hemos hablado mucho de esto. Del sofá ni nada, sino pues es cuestión también del territorio. Y estamos en esa situación. Cuando estábamos con los leones, en ese momento varias organizaciones internacionales también estaban dispuestas a, bueno, gobierno, hagamos algo. Y hace 10 años el número era menor de hipopótamos. Ahora pues hay alternativas, afortunadamente. Hay organizaciones internacionales también que han anunciado pues una colaboración. Y más que una colaboración, porque pues en estos casos es interesante que se habla de la plata, de los recursos, y en este caso, si hay organizaciones internacionales que van a poner los recursos, pues en Colombia, en el Estado, pues no tendría que preocuparse realmente, son dineros completamente externos. Y si estas organizaciones dan la oportunidad para no cazar o darle el fusil sanitario que llaman a estos animales, sino reubicarlos, no traslocarlos, porque últimamente los términos han usado de una manera muy equivocada. Esto es simplemente un traslado de animales de un lugar a otro lugar, a un santuario controlado. Nunca se ha pensado en liberar los animales, por ejemplo, ni en el África ni en India, porque pues
el desastre ecológico sería fatal. Y si eso se da, si las organizaciones internacionales tienen los recursos y tienen todas las posibilidades de la movilización de los animales, la captura, el traslado, bueno, todo esto, pues el gobierno nacional ya se quedaría sin piso para seguir pensando en el fusil sanitario. Eduardo, otro tema que me inquieta desde hace un tiempo y que sé que existe en nuestro país es la cría de reptiles para la utilización de su piel. Yo sé que es un tema súper complicado y que llevamos también un poco de tiempo hablando de esto. ¿Se ha podido reducir eso o seguimos con un tema incontrolado? Pues el Estado sé que hasta un punto lo controla. Los datos que tenemos, que ya no son recientes, varios de estos zoocriaderos que estaban enfocados para la piel de reptiles, por cuestiones de bienestar animal, por cuestión de normativas, por cuestión de hasta de negocio, pues no les había salido tan bien el tema de negocio de estas pieles. ¿Se han venido acabando? No me atrevo a decirlo en este momento, digamos, no contamos con los datos exactos. Sí sabemos que de los pocos zoocriaderos que hay en Colombia son precisamente los de babilla, los de reptiles para estos usos de marroquinería y demás. Nosotros siempre, esperamos que buscar alternativas para el vestuario a base de plantas, con otros ingredientes que no sea usar a los animales. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Mascoticas, por traernos una perspectiva de la protección y el bienestar animal desde otros ojos y obviamente por ponerse siempre la camiseta en nuestro país, por salir a acompañar en el Congreso y en los diferentes entes de control a que estas cosas sucedan en nuestro país, que no nos quedemos en el tercer mundo. Así es, este mundo le está dando un ejemplo interesante, el primero. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Mascoticas, domingos 6 de la tarde, una producción original de Red Mars.